Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones europeas del 9 de junio y lo que va a pasar en países como Francia, con la lista de la ultraderecha de Le Pen que lidera todos los sondeos. Para ello me acompañan 4 invitados en este estudio que ya les presento. Luisa Corradini, corresponsal de La Nación en París. Bienvenida, Luisa. Gracias, Carlos. Arsenio Cuenca, doctorando en Ciencia Política en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Bienvenido. Gracias por la invitación. Nos acompaña también María José Zorrilla, analista en Política Internacional. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y Enric Bonet, corresponsal del Confidencial en Francia. Bienvenido, Enric. Buenos días. Elecciones europeas. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. No hay discrepancia en los sondeos. Todos indican que la ultraderecha de Marine Le Pen ganará las elecciones en Francia el 9 de junio. La pregunta es si esto servirá a la líder del reagrupamiento nacional como antesala para llegar al Elíseo en 2027. La lista de Macron, que compite según las encuestas con la socialista en un segundo reñido lugar, espera recortar esa distancia en los próximos días. Los conflictos de Ucrania y de Gaza están dotando a esta campaña europea de una vertiente internacional que conecta a Francia con debates que están abiertos también en otros países europeos. También la seguridad del bloque y la migración son temas sobre los que pivota esta recta final hacia las urnas en todo el bloque. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Le Monde. Recula la ambición ecologista a días del escrutinio y, contrariamente con lo ocurrido en 2019, los retos medioambientales quedan relegados a un segundo plano. Le Figaro. Los europeos esperan una unión más protectora. Luego hablaremos de ese término, de la protección. La Dépêche habla de estas europeas como una batalla de siglas en Francia. Hasta 38 listas concurren, un verdadero rompecabezas en la Organización para las Pequeñas Comunas Francesas. Y The Economist habla de las 3 mujeres que van a dar forma a Europa: von der Leyen, Meloni y Le Pen. Bueno, lo primero quizás sería, Luisa, ¿qué significaría un triunfo, como muestra en todos los sondeos, aplastante de la lista de Le Pen? ¿Qué significaría a partir del 9 de junio? Bueno, hablamos de triunfo aplastante sencillamente porque es una votación a una sola vuelta. Pero la lista de Le Pen no va a obtener, según los sondeos, más de lo que obtuvo en las últimas elecciones presidenciales. Es decir, que la extrema derecha no ha avanzado gigantescamente en todo este tiempo. Pero es cierto que es verdad. Las elecciones europeas en general funcionan como una proyección de lo que va a pasar a nivel nacional. La gente vota a nivel nacional para las europeas, no por Europa, y esto es lamentable porque hay tantas cosas en juego que realmente los europeos harían muy bien en preocuparse más de lo que pasa en Europa, pero la gente vota por sus candidatos o por sus gobiernos, sobre todo, a favor y en contra de sus gobiernos de turno. Y eso es realmente lamentable. Lo que pasa es que leer las europeas en clave nacional quizá no sea una exclusividad francesa y pasa también, lo estamos viendo en otros países. ¿Por qué en estos comicios los europeos no votamos? Quizás la pregunta, con criterios puramente europeos. Arsenio. Bueno, es cierto que hay un sentimiento de legitimidad y un sentimiento de decir, es que realmente va a cambiar mi situación material con mi voto. Ya de por sí en el plano nacional, esto en el plano europeo se potencia. El recuerdo de las elecciones de 2019 europeas, 1 de cada 2 franceses sentía que su voto no cambiaría en nada su situación. Entonces, este deterioro del vínculo que hay entre la política y la ciudadanía pues afecta obviamente a las elecciones europeas. Hablábamos de esa diferencia que puede haber, pues por ejemplo, uno de los últimos sondeos es uno del AVE para el diario La Tribune, que muestra que la lista de Le Pen obtendría un 30%, lo están viendo, la de Macron un 16,5% y la del Partido Socialista un 12%. Sacaría pues más incluso de 10 puntos la de Le Pen sobre Macron. ¿Cómo interpretaría estos resultados si llegan a producirse? Que todo indica que se van a producir, María José. Claro, esto también me hace pensar mucho con respecto a los resultados de las elecciones de hace 5 años. O sea, recordemos que justamente ha habido un avance dentro de 10 puntos con respecto al año pasado para
Rassemblement Nacional. Entonces, yo creo que esto quiere transmitir un discurso justamente de euroescepticismo y sobre todo de un aumento de un fortalecimiento del discurso, de un discurso más radical a nivel nacional francés, pero también a nivel europeo. Enrique, hace 5 años, en las anteriores elecciones europeas, si lo recuerdan, hablamos del liberalismo, que encarnaba la lista de Macron, contra el proteccionismo, del europeísmo contra el euroescepticismo. 5 años después y una pandemia de por medio, ¿ha variado ese eje de coordenadas? Sí, ese eje ha variado mucho y esta confrontación, esta voluntad en Francia de instalar un nuevo bipartidismo ha cambiado mucho, ¿no? Básicamente por 2 motivos. Por un lado, Macron y su espacio político se han derechizado mucho, lo que ha hecho que sea más difícil de distinguirlos respecto a la extrema derecha, aunque obviamente son ofertas políticas distintas. Y luego también, respecto a la globalización, la visión en la Unión Europea ha cambiado, pero ha cambiado también básicamente por lo que sucede en el resto del mundo. Sobre todo Estados Unidos, China, han aceptado que ya no estamos en el periodo de la globalización, sino estamos en un periodo distinto, que algunos llaman como la desglobalización o la desmundialización, donde hay un retorno incipiente del proteccionismo. Y respecto a esto, la Unión Europea va más retrasada, pero poco a poco está intentando seguir la misma línea, reivindicando la soberanía económica, también la soberanía militar. Es decir, el eje ha cambiado y es interesante en el fondo que ahora, por ejemplo, en el caso de Francia, hablan de proteccionismo, de soberanía y de potencia europea. Hablan el macronismo, también lo habla, por ejemplo, el Partido Socialista, su candidato habla mucho de esto, e incluso lo que es curioso es que casi la extrema derecha es la que habla menos de esto, que de hecho en el caso de Francia ha hecho de estos comicios un voto de sanción al presidente, es solo en clave nacional. Es que yo creo que Enrique ha tocado la palabra clave de estas elecciones, soberanía, en la que ya está de acuerdo todo el espectro político. Es decir, es como si los europeos hubieran despertado a que la soberanía energética, militar, económica es un asunto con la emancipación de Estados Unidos y la sombra de Trump, es un asunto ya puramente nuestro, esa soberanía. Y eso ya está más o menos asumido por todos, ¿no, Luisa? Por supuesto, y fue la pandemia la que ayudó muchísimo a eso, porque al principio de la pandemia vimos que los efectos nefastos de la globalización, donde no se conseguían máscaras, donde no se conseguían jeringas, donde no se conseguían los insumos básicos para hacerle frente a la pandemia. En consecuencia, eso tocó directamente a los europeos, a los franceses en particular, bueno, en fin. Luego vino la dependencia energética con Ucrania. Exactamente, y lo mismo se fueron acumulando esas dependencias. Se fueron, y eso la gente lo entendió, y lo entendió perfectamente. Por eso es un tema fundamental en esta campaña. Parece que el centro de la campaña, al menos aquí en Francia, es el tema de las ayudas a Ucrania, ¿no? Es el tema que ha intentado poner Macron frente a Le Pen. ¿Es una estrategia arriesgada? ¿Es correcta? ¿Cómo lo valoran, Arsenio? Bueno, realmente es la estrategia que tiene que seguir Macron para crear esta lógica de polos opuestos entre su partido, su gobierno y el Rassemblement National. Pero realmente ni la política con respecto a Rusia, que históricamente ha seguido Francia desde el primer gobierno de Macron, ni otras políticas a nivel más general, a nivel europeo, se distinguen de manera tan radical con las del Frente Nacional, con las del Rassemblement National. Él va a intentar crear esta lógica de polos opuestos, asociando siempre al partido de Marine Le Pen a Rusia, al autoritarismo, etc. Y sin embargo, él se va a posicionar en el campo de la democracia, de Europa, cuando a nivel nacional la deriva ligeramente, o sin ligeramente, represiva con respecto a ciertos movimientos sociales, incluso autoritaria, con la implicación del 49.3 para pasar ciertas leyes en force, hace que este discurso al final pues se vacíe un poco de sentido. Vamos a explicar que el 49.3 es lo que viene a considerarse como un decretazo, para que la gente nos pueda entender. Que Putin es una amenaza impredecible y que Estados Unidos ya no es el tutor de la paz en Europa parecen realidades tangibles que tenemos sobre la mesa. Quizá la pregunta, el resultado, es cómo Europa toma las riendas de su propia defensa. ¿Está Europa, la Unión Europea, preparada, lista para romper ese tabú? Porque parece que va a ser el gran tema de la próxima legislatura, la Europa de la defensa. Prepararnos para asumir eso que tantas veces hemos delegado en otros, ¿no? Claro, María José. por supuesto, y creo que sobre todo el rol de la OTAN y sobre todo que justamente esa institución pide a los países miembros que aporten un 2% de su financiamiento, de su presupuesto
para el financiamiento de la OTAN, y hay muchos países en la Unión Europea que no llegan a este mínimo de 2%. Entonces, como dices, la pregunta es, ¿realmente Europa está lista para defender su soberanía territorial, su defensa? Porque de hecho hay un convencimiento, supongo, entre los pasillos de Bruselas de este tema. El problema es cómo se plantea esto a la opinión pública, ¿no? Que es un asunto a lo mejor mucho más espinoso, Enrique. Sí, y sobre todo el problema de esto y de plantearlo también al mismo tiempo que, por ejemplo, a nivel nacional se están empezando a aplicar de manera incipiente políticas de austeridad, que es algo que sucedió en Francia, y esto en parte ha hecho que el discurso de Macron muy pro-ucraniano y sus declaraciones sobre esa ambigüedad, sobre el envío de tropas a Ucrania, que en el fondo fueron muy mal percibidas por la opinión pública francesa, en parte fue porque al mismo tiempo en Francia se estaba hablando del déficit público, de la necesidad de recortar el gasto público, de nuevas reformas sobre el desempleo, y aunque parezca que sean temas muy distintos, al producirse al mismo tiempo hacen que una cuestión sea más difícilmente aceptable que la otra. Porque ahí yo creo hay una contradicción entre querer reivindicar una defensa europea y que Europa dé un salto como potencia, y al mismo tiempo querer impulsar políticas de austeridad a nivel nacional, que están pasando en Francia y también en Alemania. Luisa. Yo creo que más que una cuestión de tabú, como vos decías, es una cuestión de debate público en Europa, porque hay países que confían en la OTAN para la defensa del continente, hay otros países, gobiernos como Francia, que insisten y persisten en que Europa se tiene que independizar, sobre todo con el peligro de Estados Unidos y el retorno eventual de Trump a la presidencia. ¿Cómo hacerlo? Pero esto además implica algo interesante, porque Macron dice, nosotros necesitamos ser independientes desde el punto de vista de la defensa, pero tenemos que reactivar la industria militar, que significa una ganancia gigantesca desde el punto de vista económico para Europa. Ahora, Alemania no quiere, porque Alemania sigue insistiendo en que con la OTAN basta. Francia pretende y los bálticos pretenden que hay que desarrollar esa defensa europea. Es un debate enorme y no es fácil de resolver. Jordan Bardella, el cabeza de lista de Le Pen, cuenta tan solo con 28 años y debatía hace unos días con el primer ministro Attal de 35. Un duelo de la futura política que ya es casi el presente. ¿Qué aporta, Arsenio, esta nueva generación de políticos? Bueno, en el caso de Bardella en concreto, ha permitido que el Rassemblement National tenga una cara que no se asocie directamente al clan Le Pen. Un paso más en la llamada desdiabolización, podríamos decir. Bueno, en su estrategia de presentarse como un partido presidenciable, como un partido dispuesto a gobernar un país, que no representa la línea de extrema derecha clásica de la familia Le Pen, de Jean-Marie Le Pen y después de su hija. Bardella va a presentarse en general como un candidato que no habla mucho de su partido, que habla en claves políticas, pero que no tiene una organización detrás, ¿no? en esta línea de personalización de la política. Pero realmente lo que hacen es volver a alimentar la misma maquinaria para que siga funcionando. Vamos a hacer en este punto una breve pausa, pero volvemos enseguida comentando las elecciones europeas aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. En France24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? ¡Conéctese! A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de las elecciones europeas y su repercusión aquí en Francia, con dos periodistas, Luisa Corradini y Enric Bonet, y con dos investigadores en política, analistas de política, Arsenio Cuenca y María José Zorrilla. Ya ven, tenemos una combinación perfecta para analizar el asunto. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de Bardella, de ese joven candidato de 28 años de la lista de Marine Le Pen, sorprende por su juventud.
sin duda. Y nos estamos preguntando si contribuye aún más a ese fenómeno de lavado de cara, podríamos decir, o de desdiabolización de la ultraderecha francesa. María José. Yo creo que hay como una doble mirada que podríamos tener. O sea, sí hay un cierto cambio generacional, pero quizás a nivel de discurso, a nivel discursivo, sigue habiendo la misma continuidad, se siguen conversando los mismos temas, migración, soberanía. Entonces, a mí me gustaría que estos candidatos, por ejemplo, hablaran sobre transición ecológica, economía sostenible, justicia social, pero los discursos y los mensajes que ellos proyectan siguen siendo los mismos de hace 30, 50 años. Es verdad que lo veíamos antes en las portadas, cómo ha quedado relegada la cuestión ecológica en estas elecciones completamente. Hace 5 años se hablaba más, pero ahora es verdad que hay dos conflictos, también es verdad, de los que es muy difícil escapar en el debate. Sí, Enrique. los conflictos, la inflación económica de los últimos años, que ha hecho que el poder adquisitivo sea, por ejemplo, en Francia sea la gran preocupación de la ciudadanía, y a eso hay que sumarle también la aparición de un nuevo, en el caso de Europa, de un nuevo climatoescepticismo, más sofisticado del climatoescepticismo clásico, que ahora ya no consiste en negar el cambio climático, sino consiste en poner el foco en los efectos negativos que tienen las políticas verdes. Y esto ha sido bastante, la extrema derecha ha sido bastante eficaz impulsando esto, y es algo que quedó reflejado, por ejemplo, en las protestas de campesinos que marcaron a principios de año, y aunque ahora han estado un poco menos presentes en la campaña, son un elemento de contexto muy importante, ¿no? Y esto ha contribuido a que el debate climático esté muy presente, y de hecho es probable que en el futuro Parlamento Europeo el grupo político que vea su representación más reducida sea el grupo de los verdes, que podría perder alrededor de 20 eurodiputados y pasar de unos 70 a unos 50. De hecho, uno de los temas de campaña fue la crisis agrícola, que si lo recuerdan estalló en el mes de febrero en varios países de Europa, como por ejemplo aquí en Francia, y ahora la pregunta que vamos a encarar en estas elecciones es si la ultraderecha va a capitalizar el descontento del campo. Luisa. Yo no sé si va a capitalizar el descontento del campo. A mí me preocupa mucho más qué es lo que va a pasar si la extrema derecha llega en masa al Parlamento Europeo con todas esas políticas que realmente había que implementar o que estaban en proyecto, como el Pacto Verde, por ejemplo, o el Pacto sobre la Inmigración, o la ayuda a Ucrania, que es fundamental, porque es fundamental para el futuro de Europa y de Occidente. En consecuencia, de todas maneras, como yo soy bastante optimista, siempre prefiero. Está bien. Como prefiero. Vital. Tengo la ilusión, teniendo en cuenta las divisiones profundas que hay entre los diferentes partidos de extrema derecha en Europa y que conforman dos grupos diferentes en el Parlamento Europeo, que nunca se pongan de acuerdo y que entonces las cosas no cambien demasiado. Es que parece muy complicado poner de acuerdo a alguien pro ayudas a Ucrania, pro OTAN, como puede ser Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, con gente que es prorrusa dentro del otro grupo. De todas maneras, parece que el que está intentando hacer de pinza de enganches es el primer ministro húngaro Viktor Orbán, ¿no? Que está intentando, de todas maneras, Arsenio sabe más si es posible. Es verdad que la ultraderecha puede crecer en estas elecciones, pero que sus divisiones internas es siempre lo que le resta fuerza, ¿no? Cuando hablamos de ultraderecha, nunca hay que hablar de un bloque homogéneo, que es el error que solemos cometer tantas veces, ¿no, Arsenio? Ciertamente, pero yo cada vez que hablo de este tema insisto en la capacidad que tiene la extrema derecha a día de hoy de cabalgar contradicciones, de ser pragmática, de ser tacticista, y esta actitud muchas veces incluso arrastra a la derecha conservadora en posturas como la de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, a la hora de intentar seducir a Giorgia Meloni a posiciones más centradas, que para mí, en cierto sentido, muestra más cómo la derecha conservadora es ella misma la que se está acercando y la que se está viendo más reflejada en políticas de una extrema derecha moderada, otanista, europeísta, europeísta entre muchas comillas, porque es una idea de Europa muy particular, ¿no? Cristiana, que regula la inmigración de forma tajante. Entonces, hay que ver que ciertamente son familias diferentes, pero que asumen contradicciones de manera impresionante. La pregunta a lo mejor que tendríamos que afrontar en la derecha es si hace esto con un cálculo de competencia respecto a la ultraderecha, o si es simplemente que la derecha sabe leer lo que está votando el electorado europeo, que está virando hacia posiciones más conservadoras.
Sí, a ver, Enric. es posible que en el nuevo Parlamento Europeo se vea algo que se está pasando en todos los países, que es un poco el final del cordón sanitario y un acercamiento entre la derecha clásica y la ultraderecha. Pero es que es algo que ya está pasando. Ha pasado en España, fue rapidísimo, donde muy rápidamente el Partido Popular hizo pactos con Vox. En Francia ha durado un poco más, pero sobre todo el cordón sanitario ha desaparecido a nivel ideológico. Es decir, Se mantiene en Alemania por lo que simboliza históricamente en Alemania se mantiene, es verdad, y quizás Alternativa por Alemania puede quedar como un poco como la oveja negra de esta ultraderecha. Y en Países Bajos acaban de pactar un Exacto. gobierno. Es decir, y eso es posible que se refleje en el nuevo Parlamento Europeo. Luego caldrá ver en el Parlamento Europeo si estos votos conjuntos que ya han pasado entre la ultraderecha y el resto de los partidos que han pasado en la última legislatura, hará falta ver si ahora se producirán en votos como los más importantes, como podría ser la investidura, bueno, el voto de confirmación de la presidencia de la Comisión Europea. Que es en eso donde Ursula von der Leyen, la actual presidenta, que está buscando algunos pactos con la ultraderechista Meloni. María José. Sí, a mí me parece interesante lo que estábamos comentando sobre este nuevo concepto de ultraderecha moderada y cómo, o sea, me parece... Homologable y presentable. La Sí. presentable, ¿no? Exacto. Y la que no lo es. Sí. Y claro, o sea, a diferencia de hace unos 10 años, 5 años, ahora la proposición de esta derecha es no tanto separarse de la Unión Europea, sino más bien refundarla. Entonces, hay como una nueva narrativa, nuevos discursos que me parecen completamente... Antes hablábamos de Ucrania y Rusia en esta campaña, pero recuerden, también Gaza es importante. Les voy a preguntar si Gaza cuenta para el voto. La izquierda radical ha querido hacer de ello su bandera, pero finalmente parece que beneficia las opciones del Partido Socialista y la lista de Rafael Glucksmann aquí en Francia, que critica tanto la barbarie de Israel, condenando al mismo tiempo el atentado terrorista del 7 de octubre. Al final, es curiosa la posición. Como Gaza ha sido tema de campaña que ha puesto en el centro de la campaña la Francia Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, pero es el Partido Socialista con posiciones más moderadas criticando a ambas cosas quien está pareciendo sacar rédito de ello. Luisa, Bueno, muy interesante, ¿no? Es muy interesante y lo que es más interesante aún para mí, a mi juicio, es el personaje. Sí. Porque Rafael Glucksmann tiene una imagen de persona seria que ha participado absolutamente en todas las batallas que vale la pena en los últimos años. Él Recordemos estuvo que en viene de Chechenia, viene de una familia intelectual de Andrei intelectual. Glucksmann, que fue una de las primeras personas que yo entrevisté en mi carrera. Exactamente. Es un personaje con una formación política, ideológica, sólida. sólida. Ha estado en Chechenia, ha estado en todos los combates en primera línea. En consecuencia, se le puede dar crédito. Y además, forma parte de esa generación. La generación es un poco mayor, pero de la nueva generación de políticos, en un país, en Francia, donde el socialismo prácticamente desapareció. En consecuencia, es una alternativa seria y yo diría que se merece las intenciones de voto que le dan los sondeos. Antes veíamos esas intenciones de voto. Recordemos el sondeo de la Tribune, del AVE para la Tribune, el Rassemblement National, Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, 30%, Macron con un 16,5% y el Partido Socialista, la lista de Glucksmann de la que estábamos hablando, ya un 12-13%, disputándole esa segunda plaza a la lista oficial de Macron. Lo curioso de ver en los sondeos tan arriba a Le Pen es si el pasado de Le Pen asociado a Putin, si ya está amortiguado, por un lado, y si todas las polémicas del historial en el Parlamento Europeo, que incluyen absentismo, investigaciones, confluencia con lobbies, si esto no pasa factura a la lista de Le Pen. Arsenio. Bueno, no solo no si pasa... La memoria a lo mejor es muy corta también. No solo no pasa factura, sino que yo no intentaría explicar lógicas de voto en base a el absentismo de los parlamentarios de extrema derecha, tanto en la Asamblea Nacional como en el Parlamento Europeo, sus relaciones con Rusia. Al final, lo que el electorado del Frente Nacional, del Rassemblement National, proyecta en su partido es una lógica de tribuno que va a representar al pueblo frente a una oligarquía nacional o europea, que es el partido de la contestación frente al partido de las clases dominantes, lo cual
por más que se desmienta esto, al final esta es la lógica que está instalada en las clases populares francesas que van a votar a la lista de Bardella para estas elecciones. Entonces hay que intentar por lo menos llevar otro mensaje y de otra forma para que estas narrativas de verdad calen. Y pese a ello y pese a ver al reagrupamiento nacional en la primera posición según los sondeos, ¿dirían que los franceses hoy por hoy son más europeístas que hace 4 años o que en el pasado, si quieren tomar una perspectiva? ¿Cómo ha sido esa evolución, Enric? Yo creo que ahora son menos menos euroescépticos que hace 5 años, por una cuestión muy simple, por el Brexit. Ya nadie habla del Frexit, ¿os acordáis? Sí, no, claro, pero es que nadie puede hablar del Brexit básicamente por la experiencia, viendo la experiencia claro. catastrófica del Brexit y el desastre que son los conservadores británicos, que de hecho el mes que viene se va a votar en Reino Unido y allí probablemente también vamos a asistir a un derrumbe político de los Tories. Entonces, esa experiencia al Reino Unido, que le ha ido muy mal, ese ejemplo hace que casi nadie puede defender una salida de Francia de la Unión Europea y ni siquiera una salida del euro. Y es cierto que ahora mismo pues, la ultraderecha en Francia es mucho más favorable a la Unión Europea que hace 5 años. Aunque, de hecho, actualmente la ultraderecha en Francia, incluso en otros países, tiene la capacidad un poco extraña de que, por un lado, articula un poco un cierto rechazo a aspectos de la Unión Europea que nos gustan y al mismo tiempo sin el miedo de grandes cambios que afecten a la gente. Es esta ambigüedad que en parte la beneficia electoralmente, aunque políticamente no significa gran cosa por parte de la ultraderecha, porque en el fondo no propone una Unión Europea muy distinta de la que existe actualmente. Me quedo sin tiempo para más, compañeros. Ha sido un placer y muy interesante describir lo que se plantea por delante de caras a las elecciones del 9 de junio. Muchísimas gracias, Luis Arsenio, María José y Enrique, y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.